Me es imposible detallaros el nivel de humor que gasto en estos momentos porque sí, tenía hecho una grabación de un vídeo de más de 20 minutos explicando bien todos los movimientos cripto y bueno, pues los niveles que os suelo marcar y resulta que no había activado el micro. Entonces, bueno, mi nivel de humor ya digo que quizás no se nota, pero voy a pasar directamente a los gráficos, os enseño niveles y explico un poco tanto Luna Classic, niveles en Luna Classic que me decía Luis y tiene razón que la tenemos muy dejada, pero es que ya comenté que estaba en ondas intermedias, que está por debajo de un nivel de resistencia y hay que pedirle por el momento fuerza. Veremos también niveles en SOM, que habíamos marcado un zonal de objetivo bajista. El precio lo ha alcanzado, incluso bueno, pues lo ha perforado, pero vamos a ver qué niveles debe batir ahora si quiere aparecer una nueva onda al alza. Es esa cripto que se disparó más de un 10.000% en el fin de semana. Sí, sí, un 10.000%. A la vez veremos niveles en ese mismo vídeo en el que analizábamos SOM y os mostraba cómo podíamos habernos adelantado ese movimiento del 10.000%, veíamos a la criptomoneda Neblio. Entonces os le voy a mostrar también el gráfico y vamos a ver ciertos niveles porque se marcó un soporte que no ha podido funcionar mejor. Y uno de los usuarios en Twitter que suele interactuar conmigo y demás, pues sí, me habló de SOM hace tiempo y el otro día me preguntaba por FIDA y resulta que al día siguiente la veo que también un ciento y pico por cien al alza y demás. Veremos también niveles en FIDA. Pues bien, comenzando con Luna Classic, vamos a centrarnos en este último movimiento, aunque después os enseñaré ciertas cosas del gráfico de 4 horas, pero en el gráfico horario de Luna Classic ya comentábamos que esta era una resistencia a batir, que el precio no había conseguido batirla en cierres y que en principio la predisposición era bajista mientras no superara este nivel. De hecho, bueno, pues en el primero de los rebotes comentábamos que no nos gustaba que se perdiese este zonal de los 0,1724, se perdía en cierres, no conseguía superar la resistencia, como digo, no había cierres, es decir, nosotros siempre no damos por roto un nivel hasta que no hay cierres en gráfico, por ejemplo, en este caso horario, por encima de ese nivel, ¿vale? Dicho esto, en el movimiento a la baja que hemos visto, si nosotros proyectamos esta onda intermedia, porque como digo, estamos en ondas intermedias y es complicado atinar o afinar, si lo proyectábamos en este zonal de resistencia que planteábamos y que el precio alcanzaba, fijaros que el 100% de onda está en ese nivel. Aquí es donde está apareciendo nuevamente un rebote en la cotización de Luna Classic. El problema es que sigue sin romper resistencias, es decir, planteábamos incluso este zonal del 38.2, veis, estoy adaptando desde ese máximo a estos mínimos y el precio vuelve a mostrar predisposición bajista. Si proyectáramos esta onda, nos va a lanzar o nos va a enviar a un zonal feo que ya habíamos comentado, un zonal de proyección bajista en torno de los 12.735 y recordad que por debajo tenemos todo este zonal entre los 10.22 y los 11.64 para LUNZ, la cotización de Luna Classic. Entonces, por el momento sí respetaba todo este zonal que nosotros os habíamos detallado de medio plazo. Aquí apareció el primero de los rebotes, esa primera onda al alza, y esta onda que veis amarillo es de la que quiero hablar después en el gráfico de 4 horas. No obstante, en el movimiento actual, puesto que ahí teníamos una proyección, vamos a tratarlo como un soporte mientras se mantenga por encima de ese nivel. Lo interesante e importante, batir en cierres este zonal de los 16.15 en un primer momento y a la vez adaptando a este máximo, es decir, a este movimiento a la baja. Fijaros que el 38.2 está en entornos de los 17.78, mientras el precio respete en gráfico horario este zonal, ese zonal de objetivo, mira, lo está volviendo a atacar, pero mientras respete este zonal, posible objetivo alcista o posible zonal al que puede atacar la cotización de Luna Classic en tornos de los 16.6, 7, 8. Que lo pierden cierres, ya digo, pues abierto el camino, despejado el camino bajista hacia el origen del movimiento, estos entornos de los 13.4, 7, 3. Posible parada también en los 12.5 que hemos comentado y el siguiente de los zonales de objetivo bajista en estos entornos entre los 10.2 y los 11.5 para la cotización de Luna Classic, pero lo que voy, yo un soporte no le puedo dar por roto mientras no veo cierres por debajo del mismo. Tenemos ahí una mecha de vela en ese zonal, ya digo, vamos a ver si aquí consigue aparecer el rebote hacia estos entornos y mucho mejor aún superar esta directriz bajista que detallamos, este zonal, resistencia además en el 61.8 coincidente o muy cercano a la propia directriz, con lo cual este es el nivel a batir en corto plazo mientras no veamos superar este nivel. A pesar de rebotes, precaución porque puede continuar la presión bajista. Bien, pues he cambiado al gráfico de 4 horas de Luna Classic, es decir, estamos hablando de LUNZ, y dicho esto, en el gráfico de 4 horas quiero plantearos bueno, pues esta corrección o este movimiento al alza que veíamos contra tendencia, porque si la tendencia era bajista, aquí apareció un rebote, ¿no? Bueno, pues los rebotes siempre o normalmente les planteamos en doble onda,
onda, es decir, nosotros solemos coger esta primera onda y si la hubiéramos proyectado a este zonal nos marcaba objetivos o nos marcaba un siguiente posible zonal de segunda onda de rebote en estos entornos de los 21.591. Como veis, el precio no lo alcanzó y tampoco alcanzó el 100% de onda. Pero lo que quiero detallaros lo veremos después de ver a SOM y otras criptomonedas. Después volveremos con el gráfico de Luna Classic. Bien, en pantalla la criptomoneda SOM SNM, la criptomoneda que se disparó más de un 10.000% en el mercado de criptomonedas. Y bueno, pues diferentes críticas que recibí por Twitter y demás. Yo planteaba este nivel y lo comenté, que el precio en gráfico horario podía recuperar este nivel, lo estaba perdiendo y dije, si recupera este nivel puede aparecer el rebote y siempre os planteo que un soporte sigue vivo mientras no se rompen cierres. ¿Qué pasó? Que el precio lo rompió en cierres y había detallado que la pérdida de este nivel en cierres, que la pérdida de los 464, 450, incluso dijimos que la pérdida de ese nivel en cierres, como vemos esta vela cerrando por debajo, no se despejaba el camino bajista hacia este zonal que había comentado en tornos entre los 1.36 y los 1.80. Desde el zonal de soporte, es decir, a la pérdida del soporte, yo no soy quien para decir cómo operar, pero un 63% de movimiento a la baja, es decir, desde ese nivel al perderlo, cuando yo proyectaba esa onda, os decía que el siguiente nivel a vigilar ya eran los entornos entre los 1.31 y los 1.80, fijaros que más de un 60% de movimiento. Eso ya después lo que hacen los auténticos traders, yo ya no lo sé, pero los niveles ya veis cómo funcionan. Bueno, en el movimiento al alza que hemos visto, porque voy a fijarme o voy a centrarme en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, sí que tenía aquí una proyección bajista en tornos entre los 0,79 y los 0,89, prácticamente es el nivel de precios que ha visitado la cotización de SOM, pero bueno, pues en principio la predisposición es bajista mientras no veamos romper resistencias. Fijaros que justamente el precio ha rebotado aquí al 38.2, es decir, planteando este movimiento a la baja, le estáis viendo en pantalla desde los 1.88 hasta estos mínimos, justo el 38.2 está ahí y ahí viene la media de 133 sesiones. Muy interesante si el precio consigue romper este nivel porque se situaría por encima de la media de 133 sesiones y podría lanzar incluso un movimiento mayor. A la vez, resistencia fuerte en SOM ahora en tornos de los 1,56. Mientras el precio respete este zonal entre los 0,79 y los 0,90 en cierres horarios, vamos a ver si quiere lanzar un rebote hacia estos entornos, zonal de los 1,29 y superación de los 1,36, 1,37 en cierres horarios me alertaría del siguiente movimiento hacia los 1,54. Que el movimiento quiere acelerarse, pues podría atacar ya el origen, zonal de los 1,86 y incluso bueno, pues en tornos de los 2,20. Pero primero vamos a vigilar esos niveles y ya después vemos si el precio consigue coger fuerza en SOM. En pantalla la cotización de Neblio, NEBL, BUSD, la cotización de la criptomoneda Neblio. Habíamos alertado de que podía darse un movimiento hacia esos zonales de los $4. Lo consiguió, no como esperábamos, pero lo consiguió. Y tras ver atacar ese zonal decíamos que era una resistencia y os comenté que complicado y difícil para mí marcaros soportes, pero sí que detallé que la pérdida o que este zonal de la media podía actuar como soporte y que a su pérdida el precio podía querer visitar la media de 133 sesiones en entornos de los 1,32. Bueno, pues fijaros a dónde caía el precio, a qué zonales caía el precio y justo desde ahí el precio rebotando. ¿Que has aprovechado ese nivel? Porque bueno, pues los auténticos traders no sé lo que hacen, pero desde ese zonal de soporte que nosotros hemos planteado, si yo me planteo como objetivo la curva de media, que era estos zonales de los 0,45, es un 34% de rebote. Hasta los máximos, un 48,18, un 50% ha rebotado la cotización de Neblio y por el momento moviéndose al alza. Os he detallado ya porque, como digo, había grabado el vídeo pero sin sonido y bueno, pues había detallado esto, pero estoy planteando esta onda al alza y soporte en este zonal, nivel a no perder, en tornos de los 1,51 ahora en el corto plazo. Que pierde este nivel, posible ataque nuevamente a la media de 133 sesiones e incluso al origen. Pero mientras respete este nivel, pues lo que estoy planteando es que pueda darse una doble onda, este movimiento al alza, doble onda como la que después comentaré en Luna Classic. Pero bueno, pues lo que es este movimiento al alza
proyectarle a este zonal en el que está dejando el apoyo. Si rompe mínimos deberíamos proyectarlo a otro nivel, pero por el momento el movimiento que tenemos o el apoyo que tenemos es este, con lo cual ahora puede tener un objetivo la cotización de Neblio en estos zonales a la superación de los 1,97 y mientras respete este nivel de soporte, objetivo en entornos de los 2,16, siguiente de los niveles a batir y zonal que podría alertarme ya del ataque a la zonal de resistencia que habíamos planteado en entornos de los 2,55 dólares para Neblio. Gráfico y por primera vez en el canal de YouTube, FIDA, me llama la atención ante todo ahora mismo en el gráfico de 4 horas esta media, es una media de cortísimo plazo, es una media de 8 sesiones y fijaros cómo el precio la está respetando en cierres en el gráfico de 4 horas, con lo cual mientras en el gráfico de 4 horas se mantenga por encima de estos, es decir, respeten cierres estos zonales de los 0,6127, la predisposición puede ser alcista en el corto plazo de cara a atacar incluso este zonal de los 1,08, que a mi ver es la primera de las resistencias a batir por encima de estos máximos. Vamos a cambiar al gráfico horario para ver el cortísimo plazo y plantearos esta onda. Lo que estamos pidiéndole ahora mismo es primero superación del 38,2, que justamente tras el movimiento a la baja, el rebote que estamos viendo no ha conseguido superar en cierres este 38,2, con lo cual este es el primero de los niveles a batir, los 0,82. Al dejarnos mecha ya sabéis que es el siguiente de los niveles a batir, pero ya digo, la superación de este 38,2 puede llevar a la cotización de FIDA a atacar incluso este zonal de los 1,08. Superación de este nivel sí que podría acelerar el movimiento porque podría, bueno, pues lanzar ya el precio incluso al origen a entornos de los 1,54. Podríamos proyectar también ondas, podemos coger este primer impulso al alza y mientras aguanten estos mínimos, mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, fijaros que también nos apunta a esa proyección, a ese posible objetivo, con lo cual ese puede ser el objetivo al movimiento al alza que estamos viendo y mucho mejor aún, como digo, si el precio consigue mantenerse en gráfico de 4 horas por encima de estos 0,60, que ahí estaba esa media que viene acompañando al precio. Y hasta aquí los niveles en cripto. Coméntame tú cómo lo ves, si a ti te funcionan estos niveles y ayudan a la hora de operar. Como siempre te digo, tú tienes que tener tu propio criterio y tu propia estrategia, pero creo que estos niveles se adaptan bien a cualquiera de las estrategias que planteemos. No obstante, déjame ahí en la parte de comentarios qué esperas tú para estas criptos, si quieres que miremos otras criptos, si te gustan estos vídeos o no. Y antes de despedirme, que ya voy, me está diciendo Luis que hemos comentado ese tema del gráfico de 4 horas de LUNZ, de Luna Classic, con lo cual vamos a verlo antes de despedirnos. Bien, pues volviendo con Luna Classic, bueno, pues fijaros que justo comentábamos esta zona y por el momento respetándola en cierres, no hay cierres por debajo de ese nivel, con lo cual no podemos aún dar por roto ese soporte y lo que estamos comentando, pues bueno, podría aparecer el rebote hacia ese zonal del 38,2, pero vamos a ver porque lo que os digo, en el gráfico de 4 horas, y os cambio ya el propio gráfico de 4 horas, podríamos incluso, bueno, pues plantearnos un movimiento al alza mayor en la cotización de Luna Classic. Normalmente la teoría de las ondas de Elliott lo que nos dice es que es un rebote contra tendencia, suele venir en dos ondas. Entonces, contra esto que voy a plantear está que si yo hubiera planteado esta primera onda y proyectado a este zonal, sí que tenemos una doble onda del 100% de onda o por similitud de ondas del 100% de onda. Pero imaginad que nosotros planteáramos este rebote, es decir, la onda que estoy trazando en color amarillo. Si yo hubiese proyectado tras el descanso, si hubiese proyectado la onda a este zonal de mínimos buscando esa segunda onda de rebote, es decir, una onda A, B, C, fijaros que no alcanzaba ni el 61,8 ni el 100% de onda, con lo cual quizás no podríamos dar por terminada esa onda correctiva. A la vez, proyectando aquí me pasa lo mismo, no tengo ataque ni al 61,8 ni al 100%. Y lo que estoy planteando ahora es, bueno, pues imaginad que viene desde estos zonales que rompe mínimos, deberíamos proyectar esa onda desde un nivel más bajo, podría hacer un movimiento de onda A, hacer una B fuerte cayendo a niveles más bajos y después rebotar, pero si viniera esa onda desde estos niveles, fijaros que debería dar un rebote mínimo hacia los entornos de los 0,0002,091, vamos a llamarle los 20,91, los 21, este zonal sería un primer nivel proyectivo y si diese un 100% de onda debería llevar al precio a atacar estos entornos de los 24,5, con lo cual dos niveles también proyectivos y a la vez, bueno, pues a nuestro pesar, dos niveles que mientras Luna Classic no bata, no podemos confiar en que vaya a venir un rebote mayor en la cotización de Luna Classic. Y ahora sí, pedirte por supuesto que no te olvides de darle al me gusta al vídeo, dejarme en tus comentarios y recordarte que estos son tan solo mis niveles y mis análisis. Tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir.
Suerte con tus inversiones. Ahí te dejo un enlace rápido para si quieres suscribirte al canal y activa las notificaciones. Y además ahí estás viendo ya hace un rato unos vídeos también del canal por si quieres ver otros niveles. Gracias por tu tiempo y hasta próximos vídeos.